La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy David Torinos y soy mecenas porque apoyo otra manera de dar la información y el periodismo libre. Y porque me gustan vuestras charlas existenciales. La del otro día de los fruitis estuvo muy bien. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Os prometo compromiso y trabajo, porque no sé hacer otra cosa, pero voy a intentarlo todavía más en los próximos años para cumplir con esa estrategia. Nos veamos en la siguiente asamblea y empecemos a hablar de qué estamos haciendo en los gobiernos, qué hemos cambiado en esos gobiernos, qué cosas han cambiado en España en 2021. Ojalá, y yo creo, tengo la intuición de que podremos hacerlo. Así que espero contar con vuestro apoyo estos 4 años, comprensión también, porque hasta los mejores a veces también nos equivocamos y hay que reconocerlo, no pasa nada. Hay que reconocer los errores, hay que aprender siempre y volver a levantarse. No pretendemos ser infalibles, solo pretendemos ser sensatos, que ya es mucho. Recordemos que si hay un mandato que prima por encima de todo, es que no hay que obligar a elegir, es que nos pueden tener a todos, es que nos pueden tener juntos y que tenemos que asumir ese mandato, a construir ahora un debate democrático y a construirlo con una premisa. No digamos nada que dificulte que el día después rememos todos juntos. No le demos esa alegría a nuestros adversarios. Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país, que se parezca a los pueblos de nuestro país y que no se parezca a los políticos viejos de nuestro país y a los partidos viejos de nuestro país. Y somos un partido que podemos sentirnos orgullosos de que estamos unidos. Ya sabemos que eso no está de moda, ni que nos da grandes titulares. Ya sabemos cómo va esto. Pero porque estamos unidos, porque somos estables, podemos gobernar con estabilidad. Porque mi pregunta es, ¿cómo van a gobernar un país tan complejo como el nuestro quienes no son capaces de gobernarse a sí mismos? ¿Qué le separa ahora mismo de Pablo Iglesias a Íñigo Errejón? Porque cuesta ver esa diferencia tan grande. Bueno, si yo creyera que la lista a la dirección, al Consejo Ciudadano que lleva Pablo es la que mejor contribuye a Podemos, iría en esa lista. Iría en un puesto seguramente destacado y cómodo en esa lista, y iría en esa lista. Creo que hay muchos compañeros y compañeras del Podemos original, desde que comenzamos a hacer la campaña de las elecciones europeas, que se han ido quedando por el camino o que se han ido quedando en posiciones secundarias y que son cabezas fundamentales. Creo que Eduardo Fernández Rubiño, o que Pablo Bustinduy, o que Rita Maestre, o que el juez Illanes son compañeros fundamentales que tienen que estar. Y que yo creo que es una cuestión de nombres, de caras, y hay quien puede pensar de sillones. Las de diferencias que les separan es esa, la lista. Y de proyectos políticos. Hasta los mejores a veces también nos equivocamos. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Muchas gracias. Muy buenos días, saludos. Fue el momento de la noche, seguramente, el momento en el que Silvia Pérez Cruz, la cantante, cuando recogía ese Goya, la mejor canción original por Ay, 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 que forma parte de la película Cerca de tu casa, se arrancó a cantar allí, delante de todos los académicos y la gente del cine, y cantó esta canción dedicada a los que sufren, a los desahuciados, a
a los indignados. Y arrancó un aplauso del público formidable y además, bueno, imaginaos el impacto en las redes sociales. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que tratamos de acercarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor con una mirada libre de prejuicios, sin complejos, tratando de escuchar, tratando de buscar una explicación, y para ello contamos con la ayuda de numerosas personas que se incorporan a esta hora al programa y muchas otras que se incorporan después en diferido, que forman parte de nuestra retaguardia de la resistencia y que ayudan a que este programa todos los días, en fin, sirva como elemento de explicación a todo esto que está ocurriendo. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Por fin es lunes, María.es. Tú también eres... fin de semana. Muy bien. Te iba a preguntar que si tú también eres de esos mejores que también os equivocáis. ¿Eh? De las palabras de... Hablas de las palabras de Albert Rivera. Son un poco chocantes, chocantes. Sí, son triunfales. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay que decir, porque la verdad siempre tiene muchos prismas, que más allá de las palabras también acompañaban las imágenes. Cuando Albert Rivera estaba diciendo esas palabras, es un poco malicioso ponerlas así simplemente sin explicar el contexto, porque cuando las estaba pronunciando, él estaba señalando al equipo, al nuevo equipo de Ciudadanos, los tenía todos sentados detrás, entonces les miraba y decía, bueno, estos son los mejores y tal. Es verdad que se incluye él en el grupo, que ahí hay un gesto ahí de una modestia, en fin, pero... Bueno, ¿y tú qué tal el fin de semana? Bueno, eso, no, bien, cuéntanos, has estado de boda, Mary. Sí. Espero que hayas quemado las calles de la localidad. Solo os digo que tengo agujetas de bailar y que me lo pasé genial en familia y con amigos. Así que genial. ¿Me vas a contar algo o no? Luego al final. Bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Ángel Trianero, Guillem Salazar, Rafa Domingo, tantas y tantas personas, Dayan, Alberto Orfao, Paloma Irazazábal, Manu, PSV, Hardy Useful, buenos días Hardy Useful, a ver si, en fin, ¿qué tal has pasado el fin de semana? ¿Cómo van esas terapias? ¿Estamos superando lo del jingle? Y José David, Elena Noruega, Carrington, de la R, bueno, tantas y tantas personas que se incorporan para tratar de ayudarnos a explicar este cambiante, este complejo mundo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes se han incorporado este fin de semana como mecenas también. Hay numerosas personas que nos están ayudando. Necesitamos 150 mecenas más para, ya sabéis, queremos incorporar a otra persona al equipo y entonces hemos elegido un número concreto. R. de Blas, Carlos, José López, Domingo, Helmer, Enrique, Cristina, Marta, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. En La Cafetera quienes opinan son los oyentes. Participa dejando tu nota de voz en nuestro WhatsApp, teléfono 627-002-002. Bueno, y vamos a hablar de Podemos. Habéis visto ya el hashtag Íñigo Errejón en La Cafetera. Vamos a hablar con Íñigo Errejón a continuación para intentar saber qué es lo que está sucediendo en Podemos. Sabéis que en las últimas semanas hemos observado una extraordinaria tensión en la organización política. Es verdad que estamos en un momento precongresual. El próximo fin de semana va a tener lugar Vista Alegre 2. Es un congreso donde se van a dirimir, entre otras cosas, los equipos que conforman la dirección de Podemos y, por lo tanto, eso introduce en cualquier organización política una tensión evidente, ¿no? Esto es un fenómeno también muy característico de la política española porque se está retratando lo que sucede en Podemos como un asunto absolutamente excepcional, ¿no? Hay que recordar que el Partido Socialista se encuentra ni más ni menos que gobernado por una gestora, que Ciudadanos acaba de recomponer también su equipo de dirección, que esto forma parte de la vida política española, que el Partido Popular está gobernando en una situación de minoría o de minoría parlamentaria gracias al pacto del Partido Socialista, que internamente en este momento parece no haber contestación porque acaba de empezar la legislatura, pero esto forma parte de la vida política española y tiene que ver con el contexto global, con el contexto de la izquierda también, con lo que le sucede a un partido que acaba de nacer, porque Podemos al fin y al cabo es un partido que tiene una historia relativamente pequeña, ¿no? Así que dentro de eso lo que es evidente es que además se está viviendo una extraordinaria tensión. Y ayer Íñigo Errejón estuvo en el programa El Objetivo de Ana Pastor. Nos llamó mucho la atención porque hay dos acontecimientos sobre los que tenemos que detenernos necesariamente. Sabéis que Luis Alegre envió una carta este fin de semana al diario.es, una carta en la que era extremadamente crítico con las personas que rodean a Pablo Iglesias actualmente, entre las que no está él. Y fue muy crítico, los llamaba parásitos, gente que está parasitando a
Pablo Iglesias. Y le preguntaron a Íñigo Errejón, le preguntó a Ana Pastor por esto. Le dijo, bueno, pero hablaba de parásitos. ¿Qué le parece estas palabras de Luis Alegre? Citaba a Luis Alegre, fundador de Podemos, no solo Vescansa, no solo Nacho Álvarez, no solo Miguel Urbán, que va en una otra candidatura. Luis Alegre escribía hoy en el diario una carta durísima. Decía que el actual equipo de Pablo Iglesias entró en Podemos con un objetivo que solo podía conducir a la destrucción del proyecto, y ponen nombres: Irene Montero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo. No son más de 4 o 5 personas. ¿Está de acuerdo? Gran parte de lo que usted me está contando tiene que ver con el entorno de Pablo Iglesias. ¿Ese es el problema de Podemos? Luis y yo hemos tenido diferencias conocidas en Podemos. También le da en la carta un poco. Creo que además las expresa con mucha honestidad. Y hemos tenido alguna más que tiene la elegancia de no mostrar. Luis y yo hemos tenido diferencias conocidas. Y sin embargo creo que hay que reconocerle a Luis tanto la honestidad como haber sido una de las primeras personas que entendió la idea de Podemos. Y entonces le preguntaban a Íñigo Errejón qué le parecía la lista, el equipo que conformaba el entorno de Pablo Iglesias. Íñigo Errejón era duro. ¿Qué le separa ahora mismo de Pablo Iglesias a Íñigo Errejón? Porque cuesta ver esa diferencia tan grande. Bueno, si yo creyera que la lista a la dirección, al Consejo Ciudadano que lleva Pablo es la que mejor contribuye a Podemos, iría en esa lista. Iría en un puesto seguramente destacado y cómodo en esa lista, y iría en esa lista. Creo que hay muchos compañeros y compañeras del Podemos original, desde que comenzamos a hacer la campaña de las elecciones europeas, que se han ido quedando por el camino o que se han ido quedando en posiciones secundarias y que son cabezas fundamentales. Creo que Eduardo Fernández Rubiño, o que Pablo Bustinduy, o que Rita Maestre, o que el juez Illanes son compañeros fundamentales que tienen que estar. Y que yo creo que es una cuestión de nombres, de caras, y hay quien puede pensar de sillones. Las de diferencias que les separan es esa, la lista. Y de proyectos políticos. Bueno, de caras o de proyectos políticos, de proximidades, de cercanía, de amistades también. El caso es que la tensión que se vive es extraordinaria y, como digo, este fin de semana los dos presentaban por separado sus proyectos. Iglesias decía, necesitamos un Podemos que sea transversal. Decía Pablo Iglesias. Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país, que se parezca a los pueblos de nuestro país y que no se parezca a los políticos viejos de nuestro país y a los partidos viejos de nuestro país. Y claro, indudablemente esto está alimentando también a los partidos de la oposición. Ya aprovechaba Soraya Sáez de Santamaría para presentarse como el único partido verdaderamente unido. Y somos un partido que podemos sentirnos orgullosos de que estamos unidos. Ya sabemos que eso no está de moda, ni que nos da grandes titulares. Ya sabemos cómo va esto. Pero porque estamos unidos, porque somos estables, podemos gobernar con estabilidad. Porque mi pregunta es, ¿cómo van a gobernar un país tan complejo como el nuestro quienes no son capaces de gobernarse a sí mismos? Bueno, eso decía Soraya Sáez de Santamaría. Claro, allí no había nadie para preguntarle, pero habría estado bien preguntarle qué opina entonces de la gestación subrogada. En los próximos días, también el Partido Popular tiene su propio congreso y tiene un elemento que está provocando una enorme tensión interna. Esto os lo cuento porque es uno de los asuntos sobre los que se está hablando en los mentideros madrileños. No lo veréis todavía en las páginas de los periódicos, porque, entre otras cosas, hay un silencio sepulcral dentro del Partido Popular sabiendo la enorme tensión que está provocando. Resulta que hay un grupo de miembros del Partido Popular que quieren presentar la opción de la gestación subrogada, la quieren presentar en el Congreso, quieren que se vote, entre los que están Maroto, Cristina Cifuentes, algunos, en fin, que tienen una visión un poquitín más abierta. Pero claro, el sector más ultracatólico del Partido Popular se ha revuelto y hay una auténtica bronca, pero me han dicho que de unas dimensiones descomunales. Ahora bien, si creéis que lo van a mostrar ante los medios de comunicación, estáis muy equivocados. De hecho, nosotros hemos pedido entrevistas con algunas de las personas que están defendiendo esta opción y nos han dicho que de ninguna manera van a hablar de ello en público. Que es también un síntoma de la diferencia y también tiene que ver con la política abierta hacia los ciudadanos, la política al escaparate, donde vemos las cosas que ocurren frente a las cosas que sabemos que están ocurriendo pero que no tienen dimensión pública, ¿no? Bueno, esto es lo que nos encontramos en el panorama hoy de los partidos políticos.
Íñigo Errejón, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Fernando. Íñigo. Estás escuchando La Cafetera. Íñigo Errejón, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando a Podemos? Porque estamos asistiendo a una batalla interna muy tensa, muy tensa. ¿Cuáles son los motivos de esta ruptura en el partido? Bueno, lo primero que le está pasando es que estamos teniendo un proceso de reorganización interna y de definición política del rumbo que nos debíamos hace tiempo, porque cuando tuvimos nuestro primer Vista Alegre teníamos unos retos muy concretos, cuando tuvimos nuestra primera Asamblea Ciudadana, que era organizarnos en forma apresurada y muy concentrada para un ciclo electoral muy corto, para un momento excepcional. Entonces no teníamos tiempo y no teníamos casi estructura en el territorio y adoptamos un tipo de decisiones temporales. Hoy, que ya no hay excusas, tenemos que adaptar Podemos a los nuevos retos y tenemos que adaptar la organización porque ahora somos una cosa mucho más grande y mucho más compleja. Como no lo hemos hecho durante estos últimos 2 años, todo eso venía acumulado y lo estamos teniendo ahora. Y es verdad que sobre la forma de organizarlo y sobre el rumbo político o sobre las tareas prioritarias que tiene que hacer Podemos, pues tenemos algunas diferencias que tiene que resolver la gente votando en participa.podemos.info. Pero esta es la parte teórica, porque la percepción que tenemos desde fuera es que hay una batalla que está más relacionado con lo humano que con lo político, que incluso ahora se defienden posiciones que en Vista Alegre 1 se defendían las contrarias, que todo se circunscribe más bien a asuntos de relación humanas, de nuevos círculos, de nuevas personas de confianza en torno a iglesias. Esto lo expresó Luis Alegre en una carta en el diario.es que ha tenido una repercusión formidable y hablaba de parásitos que rodean a iglesias. Bueno, yo nunca hablaría mal de un compañero o de una compañera y soy dirigente de Podemos y soy portavoz de Podemos y creo que nos debemos otro tipo de debate. Yo le tengo respeto a Luis, que ya digo, estuvo en Podemos desde el primer momento y entendió cuál era la idea de Podemos desde el primer momento. Hemos tenido diferencias, pero creo que en todo caso nos tiene que hacer reflexionar qué ha pasado para que de la foto del primer Vista Alegre, digamos de los 5 compañeros del primer Vista Alegre, aquella foto que se hizo más conocida con Carolina, con Juan Carlos, con Pablo, con Luis, conmigo, con Tania González, de aquella foto se haya disgregado aquel grupo inicial y ya prácticamente nadie esté, o porque digamos del grupo inicial que hace la campaña de las elecciones europeas ese grupo se haya disgregado o no esté hoy en las posiciones centrales de toma de decisiones. Pero lo importante no es, tiene razón en señalar que hay una carga personal importante. Sin ir más lejos, o en primer lugar entre Pablo y yo, pues hay una carga personal de cariño y de respeto importante. Pero por encima de eso es que hay algunas diferencias políticas de calado que tiene que resolver la gente. Podemos, yo creo que ya ha cambiado la historia política de nuestro país y ya ha cambiado cómo se hace política en España. Pero en mi opinión, y estas son las ideas que defiendo desde la iniciativa Recuperar la Ilusión, nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos conseguido hasta ahora y no podemos quedarnos parados ni estar orgullosos solo con el espacio político que representamos, ni decirle a la gente que hay que esperar 3 años. Creo que hay condiciones ya para ser una formación política no que se prepare para resistir un largo invierno, sino que también avance y le arranque victorias desde ya, siendo útiles ya al gobierno del Partido Popular. Creo que si no hacemos eso, dejaremos huérfanos y huérfanas a millones de españoles que desde que Rajoy revalidó en la Moncloa están entre desorientados y decepcionados y no han visto, algunos de ellos todavía en nosotros, ese espacio político útil para el cambio. Hay que plantearse por qué y seguir dando pasos para construir una fuerza política con clara vocación de mayorías y nítida vocación de gobierno. ¿Añoras ese Podemos del principio? Añoro, sí, desde el punto de vista
desde el punto de vista personal claro que añoro esos momentos, claro que añoro esa forma de hacer política, tan a flor de piel entre compañeros. Pero es verdad que ese Podemos era más pequeño y el Podemos de hoy tiene 5 millones de españoles detrás, miles de concejales, centenares de diputados autonómicos y representa las esperanzas de mucha gente. Tiene muchos círculos, tiene mucha organización en los barrios. La fuerza política de hoy es más compleja. Era normal que entonces, con tantas prisas y entre poca gente con mucha confianza, tomáramos decisiones en lo organizativo que concentraran mucho el poder. Hoy somos una fuerza política más grande, más compleja, que tiene que aprender a lidiar con la pluralidad y que tiene que ensancharse. Hoy en Podemos, para construir la misma unidad que construimos entonces, hay que hacerlo a través del reconocimiento de la pluralidad y del reconocimiento de que incluso si no siempre pensamos lo mismo en todo, tenemos que diseñar una organización en la que quepa todo el mundo y en la que tengamos liderazgos y portavocías más corales. Alguien me decía ayer, es que da la impresión de lo que Íñigo está reclamando es volver a ser el número 2. Es verdad que los números nosotros nunca los hemos puesto. Hay secretarías o portavocías, pero nosotros nunca hemos puesto cuáles son los números. Eso es algo más bien que se nos pone desde fuera. Yo sí que creo que no está en discusión en este debate quién ocupe la primera posición. Yo estoy pidiendo el voto para Pablo como secretario general, no solo porque sea mi amigo o por lealtad, sino porque le he visto hacer cosas extraordinarias y creo que las puede seguir haciendo. Lo que está en discusión es con qué modelo organizativo y qué rumbo político nos ayuda más, y creo que nos debemos esa discusión. Sí que creo que está más en discusión el resto de posiciones que la primera. La primera creo que está clara, o al menos para mí debería estarlo. Lo que pasa es que Iglesias ha dicho que podría marcharse de Podemos. ¿Qué pasa si se va Pablo? ¿Qué haría Íñigo Errejón? Quiero intentar convencer a Pablo de que eso no sea necesario. Pero estamos en el otro escenario. Si Pablo Iglesias ve que que finalmente no sale votado, no sale elegido su equipo y decide que se marcha, ¿qué haría Íñigo Errejón? Es que creo que van a salir unas votaciones muy equilibradas, en las que puede que salga una buena parte de un equipo, una buena parte de otro, en la que salgan documentos que pueden salir mezclados, y que eso es un mensaje de pluralidad y de obligación de entendimiento, de que la unidad que no hemos construido nosotros la reconstruya la gente con su voto y diga, mira, no me hagáis a elegir, os quiero juntos. Y ese es un mandato que hay que escuchar. El otro día decía Teresa Rodríguez, hombre, un secretario general de todos es un secretario general que escucha el mandato y que es capaz de integrar una pluralidad de voces. Yo intentaré hasta el final convencer a Pablo de que el tiempo del plebiscito, del todo nada, del blanco-negro, se ha acabado en Podemos y que ahora toca integrar a partir de una pluralidad de voces. Y creo que queda tiempo para eso, y sobre todo que la mejor herramienta es que lo haga la gente votando. Porque ¿qué cree Íñigo Errejón que sucedería con Podemos si no estuviera Pablo Iglesias? ¿Está la organización suficientemente madura como para que Iglesias se pueda marchar y no ocurra nada? Bueno, creo que debe estar la organización suficientemente madura para que Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, hay que caminar hacia esa organización, pero no para prescindir de Pablo, sino para prescindir de Pablo o de Íñigo o de Teresa Rodríguez o de no sé. ¿Pero está en ese lugar ahora mismo? Creo que no está todavía en ese lugar, y además creo que no hace falta. Quiero decir, claro que hay que construir una organización que sea capaz de prescindir, digamos, de quienes, de aquellos que hablamos, ¿no?, en la primera foto de Vistalegre, o de las personas más conocidas. Pero también, y al mismo tiempo, creo que a Pablo le quedan tareas muy importantes por hacer en política. Yo discuto algunos de los últimos giros. Yo no he estado de acuerdo en todo con una parte de cómo hemos hecho nuestras tareas. Creo claramente que una parte, digamos, del nuevo entorno de Pablo no me quiere tan cerca o en posiciones, digamos, tan relevantes como estaba antes. Y creo que hay una discusión política que nos debemos sobre cómo ser útiles en las instituciones, sobre cómo ganar la iniciativa y ser la oposición al gobierno del Partido Popular y sus socios. Esa discusión nos la debemos, pero yo creo que con Pablo al frente. Y profundizando para terminar en esto a lo que se refiere, ayer lo dijo también con Ana Pastor, yo tengo diferencias con una parte del nuevo entorno de Podemos. ¿Con quién? Vamos a tratar de entender, desde fuera, para comprender bien la fotografía de lo que está ocurriendo. ¿Con quién tiene diferencias? ¿Cuál es el nuevo entorno de Iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas diferencias?
Bueno, Luis Alegre les ha puesto nombre a alguna de las personas con las que él había confrontado. No sé si es el mismo caso, si ¿con quién tiene diferencias Íñigo Errejón? Sí, lo ha hecho en un artículo, duro, en el que además no escatima las críticas contra diferentes personas, entre las que también me encuentro. Quiero decir que tampoco, que yo creo que es, pues en mi caso creo que es evidente. Hay una parte veía el propio Pablo el sábado contestar en un programa de televisión que él sí que sabía de la campaña contra mí, digamos, de señalamiento contra mí en redes sociales el día de Nochebuena, que algunos de los dirigentes, digamos, de su entorno llevan adelante, y que luego con la reflexión le parece que no fue buena idea. Creo que es evidente. Creo que las personas que participan en aquella campaña son personas, digamos, que han ido ocupando posiciones muy legítimamente en torno a Pablo, y me parece muy legítimo que lo hagan, pero que yo no comparto todas las últimas decisiones y no comparto lo que percibo como un cierto alejamiento de Podemos de la hoja de ruta inicial, de la transversalidad y de la vocación de mayorías. Y tengo una cierta precaución. No me gustaría que Podemos acabara conformándose con el espacio cómodo, pero insuficiente, de ser una fuerza, digamos, que se colocara en el espacio, ya digo, cómodo, tradicional, de la izquierda tradicional y de la exclusiva izquierda de protesta. Porque creo que hay condiciones para hacer algo mucho más radical, que es gobernar nuestro país y construir una mayoría nueva. Creo que esa hoja de ruta la tenemos que retomar con fuerza, y que últimamente puede haber sido descuidada, y que puede ser que eso tenga que ver, o que eso tiene que ver, creo, con haber dejado sin referencia o haber dejado huérfanos a millones de españoles que, con independencia de lo que hayan votado, están esperando ver una fuerza política que les vuelva a ilusionar y que les convenza, pues, de que las victorias de Rajoy no son para siempre, de que las cosas se pueden revertir ya. Pues Íñigo Errejón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Íñigo, muy buenos días y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, es una fotografía de lo que está ocurriendo ahora en la política española. A mí me ha impactado mucho esas palabras de Íñigo Errejón cuando decía que añoraba ese Podemos del principio. Y, en fin, es una fotografía, como digo, que tiene muy preocupados a los militantes y a los simpatizantes de Podemos, que este fin de semana celebran ese Congreso Vistalegre 2, de cuyo resultado todavía no hay manera de prever, ¿no? Porque sí que sabemos que puede, como decía Íñigo Errejón, que los resultados estén bastante divididos, que esté bastante fraccionado, y veremos a ver en qué termina y qué consecuencias tiene después para la configuración de los equipos y para el futuro de Podemos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Esta era la frase cuando decía Íñigo Errejón que añoraba ese Podemos del principio. ¿Añoras ese Podemos del principio? Añoro, sí, desde el punto de vista personal, claro que añoro esos momentos, claro que añoro esa forma de hacer política, tan a flor de piel entre compañeros. Pero es verdad que ese Podemos era más pequeño, y el Podemos de hoy tiene 5 millones de españoles detrás, miles de concejales, centenares de diputados autonómicos, y representa las esperanzas de mucha gente. Y ciertamente, mientras tanto, como dice Amparo Laya, mientras tanto el Partido Popular, observando atónito y con una cierta sonrisa todo esto que le está ocurriendo. Siempre a la izquierda le ocurren cosas parecidas, ¿no? Aunque, insisto, también, bueno, es el nacimiento de una organización política. Yo tengo la impresión de que lo que le está ocurriendo a Podemos
es que se precipitan los acontecimientos a enorme velocidad, cosas que antes se vivían mucho más repartidas en el tiempo, ¿no? Todo el mundo encuentra paralelismos formidables en la propia historia del Partido Socialista reciente, cuando Felipe González se distancia de Alfonso Guerra, ¿no? Y se encuentran, eran inseparables, absolutamente inseparables, ¿no? Lo que pasa es que sucedió mucho más repartido en el tiempo. De la misma manera que Podemos nació y creció, lo hizo a gran velocidad y pues toda esta crisis la está viviendo también a una enorme velocidad. Bueno, hoy no está en todo caso en las portadas de los periódicos porque hoy la información gira en torno a otros asuntos. Artur Mas, dice el periódico El Mundo hoy en la portada, lo volveríamos a hacer. Mas reta al tribunal que le juzga desde hoy y se presenta como un defensor de la democracia, que es una causa universal. El Govern movilizará a decenas de miles de independentistas con Puigdemont a la cabeza para presionar a los jueces. La Fiscalía pide inhabilitarlo por desobedecer al Tribunal Constitucional, el 9N, y cree que miente al decir que dejó el proceso en manos de voluntarios, dice el periódico El Mundo en su portada. Nos encontramos este asunto, es verdad, efectivamente empieza el proceso contra Artur Mas y esto, bueno, sospechamos que va a tener un impacto mediático bastante evidente porque es hoy tema de portada en todas las portadas. Dice en La Vanguardia, el juicio del 9N abre una etapa de efectos inciertos. Mas Ortega y Rigau se sientan en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta. Dice La Vanguardia, inédito proceso a un expresidente por una decisión de su ejecutivo. Y unas palabras de Artur Mas: nos querían arrodillados y nos hallarán de pie. Nadie sabe muy bien qué consecuencias puede tener para el independentismo este juicio que se va a vivir y que, claro, se va a utilizar evidentemente de una manera bastante clara. Veíamos, por ejemplo, lo vemos en las portadas de los periódicos, vemos incluso en la portada del periódico El País, Mas intenta usar su juicio para impulsar el independentismo. El expresidente catalán encara desafiante la vista por la consulta ilegal del 9N y espera que se traduzca en una aceleración del soberanismo, dice el periódico El País en su portada. Si no es legal, no es democrático. Firma en un artículo de opinión Luis Bassets también en este periódico. Y dice el periódico El País que el independentismo catalán confía en hacer hoy una exhibición de fuerza en las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona en una concentración en solidaridad con Artur Mas y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que se sientan en el banquillo por haber organizado la consulta del 9N desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Que el expresidente expresó ayer en una rueda de prensa su esperanza de que la vista sea un acelerador para ampliar la base social del soberanismo en favor del referéndum y que hay unas 40.000 personas que se han apuntado en la página web de la Asamblea Nacional Catalana para participar en la protesta. Nos querían de rodillas y nos encontrarán de pie, dice en el periódico El País en su portada. Ahora mismo me dice María que esta convocatoria en Cataluña es trending topic mundial, ¿no? Sí, de hecho, si ponéis las tendencias veréis que 9N Som Tots es trending topic mundial ahora mismo y se está viviendo también a nivel internacional todo lo que está ocurriendo con Cataluña por todo este tema. Hay gente que está a favor y gente que parece que está en contra. La independencia, ¿no?, de procesismo, que es una forma de hacer político, ¿no? La promesa permanente de que el proceso está en marcha, pero sin terminar de concretar cuándo comienza, ¿no? Decía Henri de Laguerie, y la verdad es una visión bastante interesante. Henri de Laguerie, corresponsal de Europe 1, y que hablaba con Pilar de la Peña, nos decía eso. Lo que es verdad es que la CUP no sé si ha hecho un favor al gobierno al aprobar los presupuestos, porque ahora el gobierno no tiene ninguna excusa. Y es esto que creo que es importante destacar. Una cosa es
la gente que está a favor de la independencia y luego la cosa son los dirigentes. Y yo creo que el independentismo no ha bajado para nada, está muy vivo en Cataluña, pero tal vez la confianza en que se pueda conseguir de forma fácil y la revolución de las sonrisas, como lo anunciaba un poco el gobierno, igual esto sea difícil. Y ahora hay un adjetivo que se habla ahora que es interesante, que se llama el procesismo. Y es verdad que da la sensación de que, bueno, los dirigentes quieren reivindicar la independencia, pero no sé si la quieren realmente. No sé, este referéndum yo pensaba que ya lo habían hecho en 2014. En 2015, con las elecciones autonómicas, habían dicho en 18 meses ya somos independientes y de hecho ya tenemos mayoría. Entonces, ¿por qué haber vuelto al referéndum cuando decía que era pantalla pasada? Y si hay un referéndum, claro, como no se ha pactado con Madrid, ¿qué tipo de reconocimiento internacional pueda tener? Y otra vez, pues seguramente habrá muchísima gente que vendrá a votar, pero la gente que no está a favor, la gente que no ve que es un referéndum. El procesismo, una práctica política nueva, dice que ha sido bautizado así Henri de Laguerie, que conoce bien además la situación allí en Cataluña y que escribe con frecuencia sobre este enorme reto, enorme dilema que vive en la confrontación entre Cataluña y el resto de España. Escuchas La Cafetera. You'll never know all the ways, but I miss these days. Share a dream, you never know what it brings. This is the price it seems for us. 627-002-002, 627-002-002. Es el número de teléfono de este programa, donde hay un WhatsApp, donde puedes dejar tus notas de audio, ya sabéis, dejas la nota de audio y un titular para que sepamos en torno a qué gira el mensaje y así podamos organizarlos. Saúl. Buenos días, Resistencia, Retaguardia, María, Fernando. Mi opinión sobre la confrontación en Podemos es poco original, pero es que no puedo decir otra cosa. Ambos equipos tienen personas valiosas y proyectos que es que no deberían ir por separado. Pero al igual que hay gente que puede parecer poco generosa dentro del equipo de Iglesias, como puede ser el caso de Irene Montero, el Círculo de Errejón tiene también a personas como Tania Sánchez o Sergio Pascual. Por eso no me ha parecido honesto que en el último acto de los errejonistas se adueñaran de la unidad y la sensatez en Podemos por poner a un Pablo y a un Íñigo de cartón abrazados. Sí, la imagen la hemos visto en el acto en el que se presentaba el proyecto de Íñigo Errejón. Había una figura de Pablo y de Errejón abrazados, una figura recortada en cartón, y entonces ha provocado mucho malestar no solamente entre los simpatizantes de Iglesias, porque creían que en efecto se trataba de una suerte de apropiación de la simbología, ¿no? Y bien, es un debate. Yo no me atrevería a poner nombres a las personas que están provocando esa tensión en el proyecto, porque creo que cada uno tiene un retrato, ¿no? Y que tiene más que ver con el reparto de poder, con los reequilibrios de la organización. Es una organización que está en crecimiento, que cambia necesariamente las relaciones, pero, como decía antes, da la impresión de que todo a Podemos le ocurre y tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos también, y probablemente retrata mejor, está más conectado con el tiempo que vivimos, donde todo se sucede de forma muy precipitada. Esto que le ocurre a Podemos le ocurrió al Partido Socialista, muy distanciado en años, y aquí está todo concentrado. De la misma forma que Podemos ha llegado arriba muy deprisa, se encuentra con los mismos problemas de organización, de representatividad, también de relaciones, también de alineaciones entre partidos políticos. Claro, tiene otras características, otras connotaciones, son otros tiempos también, son otros partidos políticos, son otras personas, pero llama la atención, ¿no? Se está viviendo a gran velocidad lo que otros partidos políticos han vivido mucho más distanciados en el tiempo, ¿no? Acaba de decir Rivera, los mejores tenemos derecho a equivocarnos. Acaba de considerarse de los mejores, pero bueno, la vanidad de este hombre llega a unos límites increíbles, ¿no? Buenos días, Resistencia. Es a lo que me refería antes, que en la imagen donde
hace esa afirmación, se ve que titubea porque está hablando de hay que aceptar los errores, y entonces dice, porque incluso, y mira atrás y ve a su equipo y dice, incluso los mejores, refiriéndose a ellos, pero entonces se da cuenta que como estaba hablando en primera persona, dice, los mejores también nos equivocamos, entonces incluye, y bueno, escuchado así, fuera de contexto, es muy vanidoso. Creo que en la imagen, bueno, digamos que no es tampoco un ejercicio de humildad, pero digamos que la imagen también ayuda a explicar un poco mejor ese audio, ¿no? Fuera de contexto es así. Que esto nos pasa mucho cuando estamos editando audios, incluso para tratar de reducirlo, dice, no, lo que pretendías decir y lo que has dicho es diferente. En esto Freud tendría mucho que decir, mucho de qué hablar, pero a veces las cosas también tienen su explicación, ¿no? Y esto es importante. En fin, nosotros sabemos, nos gustan además estas cosas de la psicología moderna, que nos pedís mucho, el efecto Pigmalión. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, pues estamos viendo un texto muy impactante publicado por Esther Palomera en Huffington Post. Espero no haberlo visto durante la conversación con Íñigo Errejón, porque dice Esther Palomera en el Huffington Post que Iglesias está buscando una salida para Íñigo Errejón, que la salida consistiría en ofrecerle la sucesión de Manuela Carmena, que pudiera ser el sucesor de Manuela Carmena. Pablo Iglesias cree que Errejón sería el mejor candidato para sustituir a Manuela Carmena. Sabéis que Manuela Carmena siempre ha dicho que solamente iba a estar una legislatura y se busca un personaje. ¿Qué os parece? Dice, bueno, cuenta un poco Esther Palomera el relato de cómo se han producido estas tensiones, y dice, Iglesias cree que Errejón sería el mejor candidato para sustituir a Manuela Carmena. Dice, uno de los dos no sobrevivirá a Vistalegre 2, por mucho que haya quien diga que tras la segunda Asamblea Ciudadana habrá que desterrar la cultura política de guerra instalada desde hace meses. Dice, pero es una batalla que tiene un origen en el tiempo, no en el debate por la convergencia con Izquierda Unida ni en las diferencias sobre si había que apoyar o no la investidura con Pedro Sánchez, sino en el tiempo, y lo conecta Esther Palomera con la salida de Juan Carlos Monedero. Y en esto tiene mucha razón Esther Palomera. Os puedo contar algunas claves de esta tensión, porque algo de eso vimos en este programa. Recordad que la salida de Juan Carlos Monedero se produce precisamente después de una entrevista en este programa. La dimisión de Juan Carlos Monedero se produce tras la repercusión tan formidable que tuvieron sus palabras aquí. Y Juan Carlos Monedero, yo tuve la oportunidad de hablar con él, estaba profundamente dolido por la actitud que había tomado el equipo de Íñigo Errejón en torno a su caso. Él consideraba que se le había dejado bastante solo
bastante solo. Esto explica muchas de las palabras gruesas que se están escuchando en los últimos tiempos, ¿no? Decía, Juan Carlos Monedero quería salir a explicar qué es lo que ocurría con su caso, quería salir públicamente y digamos que el equipo y las voces que pues, de Íñigo Errejón y otras personas que se dirigían a Pablo Iglesias le decían, no, es mejor separar a la organización de lo que le está ocurriendo a Juan Carlos Monedero. Y Juan Carlos Monedero se quedó solo durante semanas. ¿Os acordáis que estuvo semanas sin comparecer, sin aparecer públicamente? Y cuando habló en este programa, y entonces allí fue extremadamente duro con Podemos y dijo aquello de que las organizaciones políticas a veces parecían una trituradora humana. Y se estaba refiriendo a esa posición que había adoptado el entorno de Íñigo Errejón y el propio Íñigo Errejón. Una diferencia que nunca han resuelto, que nunca, siempre ha quedado muy distante, muy separada, ¿no? Así que cuando se refiere Esther Palomera a eso, dice, las tensiones no son recientes, vienen de lejos, ¿no? Y ahora que Juan Carlos Monedero vuelve a gozar de una cierta posición en el partido y una cierta ascendencia pública, pues esta situación no hace más que tensarse, ¿no? Dice Esther Palomera que aunque dice, habría que ver si Errejón acepta el reto del ayuntamiento, no parece que esté por la labor, dice Esther Palomera. Su prioridad está en la escena nacional y en el Parlamento, un espacio donde intentará preservar la portavocía de Podemos. Tanto él como Iglesias saben que no hay mejor puesto para crecer políticamente, para tener visibilidad y para hacerse peligroso, dice Esther Palomera en Huffington Post. Pero sería un reto formidablemente difícil porque es verdad que Manuela Carmena tiene una personalidad y ha conseguido conciliar a muchísima gente, ¿no? Dice Zorro Cloco en Twitter con el hashtag Íñigo Errejón en la cafetera y dice, como decía la canción de la Polla Records, luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen, unámonos contra ellos. Y dice Anjoma, dice, la oligarquía quiere embridar a Pablo Iglesias, utiliza para ello al traidor Isidoro Vete ya, como en Suresnes, dice Anjorma. Hay muchos mensajes, muchísimos mensajes en Twitter, ha sido trending topic muy rápido. Dice, los mismos piensan que apartando a Errejón solucionan el problema, la brecha está hecha, son meses de peleas divisorias. Dice, también Marlama, también Eva, creer que te han votado 5 millones de personas por tu campaña es estar muy ido, vaya cultura del 15M que se están gastando. Dice, la verdad es que hay críticas muy duras a lo que está ocurriendo en Podemos y se van a dejar algún pelo en la gatera, me da la impresión. Va a ser este fin de semana. Nosotros nos hemos acreditado, María. También para el del Partido Popular nos vamos a repartir. Me da un poco de miedo, a ver si vamos a salir escaldados nosotros. ¿A la del Partido Popular o a la de Podemos? A las dos. Son los dos congresos políticos que hay este fin de semana y sí. Pretendemos pasar por ahí para respirar. Yo creo que va a estar muy interesante, sobre todo ver un poco el pulso mediático que va a haber en si se informa sobre el Partido Popular o más sobre Podemos. Veremos, a ver, yo sigo pensando que igual no fue una buena idea en la estrategia de Podemos de ponerlo en el mismo fin de semana, el del Partido Popular con el de Podemos, porque están acaparando, y creo que para mal, el interés mediático en el Congreso de Podemos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay un dicho que, en fin, es un poco bruto, pero tiene mucha razón, que dice, bueno, es que cuando nace y se le ve la cola, todo el mundo ya sabe que es niño. Claro, esto ahora, con lo que ha ocurrido, pero es lo que se conoce como la falacia del historiador, que viendo lo que ha sucedido, pues entonces parece una mala idea. Pero entonces pareció una buena idea. De hecho, recuerda que provocó un enorme malestar en el Partido Popular, porque consideraban que les estaban contraprogramando su propio Congreso, ¿no? Y ahora, bueno, como se ha visto la tensión, pero es que la tensión no estaba en estos extremos cuando se convoca el Congreso de Vistalegre 2, ¿no? Pero de hecho todos sí que sabíamos que iba a haber, más que nada porque unos son más transparentes que otros, en Podemos íbamos a saber más información sobre las disputas internas que en el caso del Partido Popular. Bueno. Sin embargo, las cosas están así y veremos qué pasa. También a lo mejor podemos sacar algo interesante del Congreso del Partido Popular. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Buenos días, Resistencia. Buenos días. Estoy camino del trabajo, escuchando el programa del viernes,
y descubro que detrás de ese rostro con gafitas, muy frágil, se esconde Leónidas. Sí. Eres el rey de la resistencia y estás defendiendo las Termópilas. Vale, bueno, dejamos este mensaje. Todo tiene que ver por mi pasado campestre, que luego envié el fin de semana una imagen, una fotografía y haciendo el... Eso luego lo comentamos, porque madre mía, es que no me ha dado tiempo a comentar en Facebook esa foto, pero madre mía. Sí, lo dije, que era verdad, había que sí, en aquel iglú en el que pasaban las noches y algunas experiencias de montaña, en fin, son las cosas de la vida. Oye, todo el mundo tiene un pasado, ¿sabes? Más o menos indigno, más o menos. Bueno, esto es lo que se refiere a la agenda setting, pero sabéis, hay dos agendas. En un lado está la agenda setting y por otro lado, está la agenda de la cafetera, noticias sobre las que queréis que pongamos atención. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Con María Navarro. Bueno, noticias que ha ido recogiendo María, que le estabais enviando, sobre las que queréis que pongamos algo de atención, María. Sí, quiero empezar con una que nos pilla un poquito lejos, pero es en Rumanía. Nos lo ha enviado Araiz, también nos lo ha compartido Marta R20 y ahora Levántate y Piensa. Y es que hablan de la retirada del decreto sobre corrupción, pero que no apaga las protestas que ha habido masivas en Rumanía. Lo cuentan muchos periódicos, entre ellos elpaís.com internacional. Dice: la marcha atrás del gobierno no ha aplacado a los rumanos. Decenas de miles de ciudadanos han salido a la calle este domingo por sexto día consecutivo para clamar contra la corrupción y contra una clase política que creen que no les representa. Dice: ahora, tras la retirada del polémico decreto que pretendía despenalizar casos de sobornos, cohechos o conflictos de intereses cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros, los rumanos exigen responsabilidades. El ejecutivo del Partido Socialdemócrata ya ha dicho que, sin embargo, no dimitirá. Y además, dice: enterémonos, el nivel del mar podría arrasar la costa española a causa del calentamiento global. Nos lo avisa Rodrigo Martínez y nos envía una información de público.es que dice: el calentamiento global a largo plazo puede tener unos efectos muy negativos sobre el territorio español, especialmente sobre la estabilidad de las líneas de costa altamente pobladas en España, según ha alertado el catedrático de Geología Marina de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals. Los científicos, además, alertan de las consecuencias directas que tendría este calentamiento global, como la fusión de los casquetes polares y los glaciares, la expansión térmica del agua y el consiguiente aumento del nivel del mar, además incrementarse los temporales marítimos, que auguran tendrán como efecto una erosión en las playas que ahora mismo, ya pierden entre 60 y 90 centímetros anuales. Ángel Trianero, 74, nos habla de lo que él considera un triunfo para los titiriteros que fueron detenidos y que fueron también absueltos. Un año después, los titiriteros ponen en pie al Teatro del Barrio de Madrid. Así lo ha informado el Huffington Post. Dice: un año después de la abertura de la causa judicial a la compañía Títeres desde Abajo, este fin de semana, han levantado al público del Teatro del Barrio para reivindicar el derecho a la libertad de expresión y el humor. Y como sabéis, fueron entrevistados aquí para explicar ese acto y parece que ha tenido mucho éxito. Ha tenido una repercusión enorme y además ha tenido también, y eso también es un síntoma de que han hecho muy bien, han tenido críticas muy duras de algunos periódicos porque entendían que estaban retando
a la justicia y retando al sentido común y tal. Y decía, yo estaba viendo, digo, pero es que no han entendido nada, es que todavía ni siquiera con una decisión judicial de por medio, pero es que además te lo están retransmitiendo en streaming, es que no puedes verlo en directo para que los fantasmas alejarlos, pero no, es que cuando coge la linde, hay algunos que cogen la linde y tiran para adelante y da igual lo que les cuenten. Es una cosa increíble, pero sí, ha tenido muchas repercusiones, sí, ¿verdad? Sin embargo, sí que esto muestra parte del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Parte del tiempo que estamos viviendo, de que las cosas van muy rápido y lo que antes se consideraba algo malo, ahora han rectificado de cierta manera, porque no solo el público ha transmitido su apoyo a los titiriteros, sino que también algunos políticos han mostrado su solidaridad con los titiriteros en un manifiesto que han publicado en el público.es. Según el Huffington Post, dice, entre los firmantes hay 4 concejales de Ahora Madrid, el grupo que dirige el gobierno municipal en Madrid, y un diputado de Podemos en la Asamblea Regional que se llama Raúl Camargo. Dice además que el edil del Ayuntamiento por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Martos, estuvo en la representación junto a otras caras conocidas como Facu Díaz o como Javier Gallego, nuestro compañero de Carne Cruda. Y con rabia... Sí, pero déjame, ya que lo lanzas así, ojo, mal consuelo es que es verdad que había algunas personas de Podemos que habían sido muy críticas con esta obra o que por lo menos se habían puesto de perfil para que no les salpicase la polémica. Bien, pero es que Partido Popular, Partido Socialista, medios de comunicación, portadas dedicadas, ahora eso sí, de la absolución, 2 líneas. Hombre, claro, no está mal que se incorpore. Es lo que llamaban la máquina del fango, que de hecho el programa de Jordi Évole de hace bastante tiempo hablaba sobre esto mismo. Sí, pero bueno, que es como una... En fin, sí, perdón, ya me callo. Bueno, sí, lo de que las absoluciones no tienen cabida en las portadas de periódico, pero no pasa nada. Bueno, y como decía, con rabia y un día más tenemos que informar de un asesinato machista. Nos lo habéis enviado varios y varias de vosotros. Dice, una mujer de 38 años ha sido asesinada este domingo en Mora, un pueblo de Toledo, por su pareja. Los hechos han ocurrido a las 6:30 de la tarde en la vivienda familiar de la localidad toledana y seguimos con este grave problema. Bueno, son y 59 minutos. Ahora seguimos hablando todavía un poquito más, pero sabéis que cuando se cumplen 60 minutos se desconectan las emisoras que emiten este programa por FM. Si tienes una emisora comunitaria, ya sabes que puedes redifundir este programa a través de la FM. Es un programa Creative Commons, gratuito. Lo puedes redifundir simplemente para que la gente lo escuche, para que formen parte de este gran movimiento en que se está convirtiendo la cafetera. Bueno, un poquito de música escuchamos y nos despedimos convenientemente del resto de los oyentes que se conectan al programa a través de las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera. Me gusta a mí en las redes sociales cerrar así, con una música crecientemente épica, optimista, positiva. Porque por fin es lunes, amigos, por fin hemos vuelto. El fin de semana me decía, alguien había escrito un mensaje en Twitter o en Facebook y decía que, por cierto, me gusta mucho que participéis también en Facebook, porque ayuda a ordenar los mensajes. Como en Twitter a veces se pierden en el tiempo. Twitter es como un gran océano donde las lágrimas quedan disueltas. Pero me gusta mucho cuando después hago repaso a los mensajes. Los programas los ponemos en Facebook también cuando terminan. Y me gusta mucho después leer las conversaciones que se generan allí y los propios mensajes de la gente, ¿no? Y decía alguien que le gustaba mucho la forma esta optimista y épica de acabar los programas, ¿no? Que nos sirve también para reflexionar un poquito sobre la vida y hablar de nuestras cositas, las cositas de menudo tiarro, en fin, todas estas cosas que sabéis. Cuando está en el momento en el que le noto más bajo, más caído, más ahí está, menudo tiarro. No importa lo que opines tú. Bueno, basta. Bueno, ¿qué has estado de boda? Cuéntanos el fin de semana. Mary, venga, dispara. Estamos deseando escuchar qué has estado haciendo. Me he estado en Mérida
y hemos estado de boda porque el hermano de Miguel se casaba y ha sido muy bonita, muy emotiva, me lo he pasado genial. Y sí. De hecho, mira, porque nos cerraron pronto el chiringuito, que nos cerraron a las 5 de la mañana, pero vamos, hubiésemos aguantado otras 2 horas más. Así tienes esa voz de haber recorrido toda la piel de toro de España con zapatos de tacón. Jo, ¿Te llevaste bailarinas? ¿Te llevaste bailarinas para después? Pues mira, te digo pues cómo acabé. Toda la noche con zapatos de tacón. No aguanté nada porque no soy una chica de tacones y al final acabé con unas buenas botas que llevo siempre. Pero vamos a ver. Y va en botas y vestido largo. ¿Que ibas con un vestido y con botas debajo? Sí. Bien, así somos los de la resistencia, amigos. Bueno. Botas militares debajo del vestido. Aparentemente somos gente delicada. Pero si rascas un poquito te encuentras unas botas preparadas para los terrenos más arduos. Oye, qué bonita metáfora, me gusta que hayas elegido unas botas, sí señor. Bueno, yo os diré que quien abrió la veda fue la propia novia, que iba con unas Converse azules y es que fue súper original, me encantó. Mira qué bien, sí señor. Era de la resistencia también, ¿eh? ¿Y entonces se le veían las Converse debajo del vestido de novia? Cuando se levantaba el vestido, sí. Sí señor, gente sin prejuicios, así me gusta. Gente resistente. Claro que sí. Que se acabo de ver que se ha incorporado, pero es que no sé dónde la flecha, no sé qué le está pasando a esta flecha. La flecha se ha desviado. No sabemos hacia dónde ni hacia quién, pero algún lado de la flecha. Alguien de la resistencia puede estar en este momento a punto de recibir un flechazo. Si alguien está en apuros, que avise. Pero Gonzalo se incorpora como mecenas del programa. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por tu confianza. Ahora sí. Bueno, y así nos vamos a marchar. Gracias a todos por vuestra compañía, gracias por ayudarnos a explicar un poquito. Dice, ¿de dónde es esta música? Es una música épicamente creciente, de Akashi Records, que se llama Epic. De todas formas ponemos en cada noticia dentro de Radio Cable, ponemos los nombres de las canciones. Alguna vez nos pasa que si estamos un poco distraídos se nos cuelan algunas del día anterior, los nombres, pero bueno, vamos a intentar ser un poco más rigurosos con los nombres de las canciones para que podáis recurrir a ellas. Están en radiocable.com/la cafetera y allí vas a la noticia del programa, que tardamos unos 30 o 40 minutos en subirla después de terminar el programa. Y ahí podéis ver el nombre de las músicas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos a marchar. Dani, Shark, GR, Grimer, a todos, gracias. Almohadilla, Íñigo Errejón en la cafetera. Allí sigue el debate, allí sigue la conversación y esta suerte de círculo de debate político que se genera todos los días tras el programa. Muchas gracias. El reverendo Berlín os despide hasta mañana. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis disolveros. Esto lo aprendí en la misa, lo aprendí que podemos ir en paz. Perdona, ¿dónde lo aprendiste? En la misa, o sea, en la boda. No me hagas esto. Ah. Bueno, adiós a todos. Ahora sí, cuidaos mucho, pasadlo bien. Que disfrutéis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. No, un momento, no nos vamos a marchar así como así, dice José Alquela. O sea, Radio Cable bromeando con María.es del look, el tío que lleva camisa blanca impoluta para ir en piragua. Claro, es que para ir en piragua hay que ir, yo soy como el último mohicano, yo siempre voy muy arreglado en el... Y luego tiene un uniforme que es el que llevar siempre un polar negro, que yo creo que es como... Pero es que tú me has conocido en la etapa del polar, esto es una cosa así, porque yo hasta... Hace 1 año y medio, una cosa así. De hecho, yo creo que los primeros días que venías aquí era así. Yo siempre llevaba en invierno camisa negra
y en verano camisa blanca. Siempre, o sea, pero y tengo 10 o 12 camisas negras y 10 o 12 camisas blancas. Y ves, mi armario es monocromático. Es como el de Homer Simpson. Sí. Resuelve bastante el asunto uniforme. O sea, coges y te llegas. Y entonces eso lo fui cambiando y tiene que ver porque un día fui al campo, y entonces de pronto vi promoción, forros polares a 3 euros. Y entonces dije, sí, compré 7. Así, resuelto, ya está. Pero bueno, lo del look, sí. Bien, José Alquebla, ahí me la apunto, gracias. Un abrazo. Adiós a todos, cuidados. Pues no me voy a ir todavía, ¿no? Yo llevo 48 horas aquí sin estar con la Resistencia. ¿Sabes que fui de compras? Sí. Sí. Estuve... Es que estaba muy preocupado porque me había dicho Jorge Morales de Labra, le dije, ¿tú sabes el facturón de luz que ha llegado? Y entonces me dice, a veces las facturas... Bueno, llegó un megafacturón que María Deportes lo vio y de pronto colapsó. Y entonces me fui a comprar un termostato y un invento que con eso, solamente con eso ha subido 5 grados la temperatura de la habitación, que es un cierrapuertas automático. Esto es alucinante, o sea, si no tenéis, claro, no podéis tener niños muy pequeños en casa, pero es un muelle de esos que te cierran la puerta. Bueno, 5 grados ha subido solamente instalando un objetito de 20 euros, o sea, la reducción es evidente. Y cuando instale, me he comprado una cosa, un termostato, que cuando tu teléfono móvil entra en casa se enciende la estufa. Por proximidad. He dicho, o sea, ni una factura más. Prefiero dárselo, yo que sé, o sea, pero no se lo voy a dar yo a los de las eléctricas. Otra vez no más. Ya, me miras así ya. Pues adiós a todos. No, me parece muy bien. De hecho, podemos hacer una sección, si quieres, para... Se lo dije a Jorge. Mecanismos contra las eléctricas. Se lo dije a Jorge Morales de Labra. Le dije, tienes que ayudarnos a hacer unos talleres de cómo reducir las facturas. Me dijo, mira, ¿sabes qué es lo más eficaz para mantener la casa caldeada? Es una cuestión de decoración. Alfombras, paredes cubiertas, ventanas aisladas. Y eso son 2 pesetas. Puertas cerradas. ¿No os dais cuenta que hay lugares en la casa que dices, joder, cerrar esta puerta que entra frío? Bueno, pues esa, le pones un muelle y la puerta está permanentemente cerrada. 20 euros. O sea, ya os contaré cómo es la rebaja, porque yo ya de esta estuve en la otra casa cuando estaba en la calle Madera, de pronto, igual, me di un arrebato tras una factura y puse doble cristal. Y lo bajé a la mitad, a la mitad la factura. Y aquí va detrás, o sea, con el cierrapuertas va a ser el invento del año. Tienes que tener cuidado porque esas puertas, mi hermana también las tiene, y más de una vez te pueden dar un susto si vas dormido y que se te estampe en la cara. No, hombre, porque se cierran además relativamente despacio. Bueno, sí. Dice @lachimol, dice, hablemos de la foto de Radio Cable. ¿De qué foto? ¿No hay foto? ¿No hay foto? Sí. No sé de qué foto te refieres. Es que además no entiendo de esa foto de Superviviente, que de hecho parece Rambo en una de ellas. Sí, pero es que eso es para... Rambo era una bailarina, que además estaba en el rollo ese americano del expansionismo y el tal. Yo estaba en otra dimensión. Esto... Aparte que tú también tendrás fotos en tu pasado que te hagan... Es que yo no las publico. Claro, eso se queda guardado en un cajón y no sale. No. Yo conté aquí parte de mi infancia. Todos tenemos una parte. Uno se siente... Pues, la infancia está bien, la la parte que me adolescencia siento ya no... más contento de esa estética, pero es la que tenía. Pues yo era un chaval de la montaña. Tenía de hecho un amigo que era muy montañero, pero que siempre iba impoluto y me decía, macho, es que pareces un pastor, siempre vas vestido como un pastor. Y yo de hecho llevaba un poncho, esa no me he atrevido a publicarla porque llevaba un poncho ahí y pues a mí me gustaba, Mary, ¿qué pasa? Muy bien, no Pues he visto que ha habido cachondeo con esta. En fin, bueno. Dice, ¿ves? Mira, la expat. Dice, yo tengo de esas fotos, María, de esas fotos que uno se avergüenza. Pues claro. Y tengo una... ¿Puedo contar una cosa terrible? No sé si debo, ¿no? ¿Tuya o mía? Mía. Ah, vale. No, yo no sé, sí, tu pasado, no me atrevo yo a meterme ahí. A eso. Un día se tiene que venir el Miguel, que seguramente que ocultas secretos. Eso va a costar más. Y el Miguel tienes que animarte a contarnos algunos. No hace falta. No. Bueno, ahora sí, venga, vámonos ya. Venga. Se acabó. Sí. Gracias a todos, que lo paséis muy bien. Mañana volvemos, mañana más. Adiós. Adiós.